Hermanas, ¿cuántas de nosotras hemos leído Proverbios 31 y hemos sentido una carga pesada sobre nuestros hombros? ¿Cuántas veces hemos visto esa lista de cualidades y hemos pensado, jamás podré ser así? Se nos ha presentado como el estándar de oro de la mujer cristiana, una lista de tareas casi imposible de cumplir que nos deja sintiéndonos inadecuadas. Pero, ¿y si les dijera que hemos malinterpretado este poema por siglos? ¿Y si la mujer virtuosa no es un modelo de perfección inalcanzable, sino un símbolo de algo mucho más profundo y liberador? En este estudio, vamos a romper las cadenas de este mito y a descubrir la verdadera identidad y el poder de la mujer que teme a Jehová. Quédense conmigo, porque lo que vamos a descubrir cambiará su perspectiva para siempre. Paz de Cristo, amada comunidad de Luz Bíblica Hispana. Sean todas muy bienvenidas a nuestro espacio de estudio y crecimiento, a este miércoles de poder femenino. Hoy nos adentramos en uno de los pasajes más célebres y, a la vez, más intimidantes para las mujeres en la fe, el capítulo 31 de Proverbios. Por generaciones, este texto ha sido levantado como un estandarte de la feminidad bíblica, pero con frecuencia ha sido reducido a una lista de verificación para la esposa y madre perfecta. Ha generado admiración, sí, pero también ansiedad, culpa y un sentimiento de fracaso para muchas mujeres piadosas que sienten que no dan la talla. Nuestro propósito en este estudio profundo no es descartar este hermoso pasaje, sino rescatarlo. Vamos a despojarlo de las capas de interpretación cultural y tradicionalista para llegar a su corazón original. Juntas, exploraremos su contexto histórico, el significado real de sus palabras en hebreo y, lo más importante, cómo su mensaje de fortaleza, sabiduría y valor es un regalo de empoderamiento para cada una de nosotras hoy, sin importar nuestro estado civil, edad o profesión. Esta no es una receta para la perfección, es una celebración del poder que Dios deposita en la mujer que le teme. Si este tema resuena en tu corazón y buscas una comprensión más profunda y liberadora de la palabra, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal para no perderte ninguno de nuestros estudios. Para entender verdaderamente la magnificencia de Proverbios 31, debemos primero despojarnos de nuestras lentes del siglo XXI y viajar en el tiempo. Debemos situarnos en el antiguo Israel, en el mundo en que este poema fue escrito. La primera clave fundamental es el género literario. Esto no es un manual de instrucciones, ni una biografía de una mujer real, ni una ley mosaica. Es poesía, y no cualquier tipo de poesía. Es un poema acróstico. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de los 22 versículos, desde el 10 hasta el 31, comienza con una letra sucesiva del alefato, el alfabeto hebreo, desde la Alef hasta la Tav. Esta era una técnica literaria muy sofisticada y deliberada. Los acrósticos se usaban en la literatura de sabiduría para varios propósitos. Primero, facilitaban la memorización. En una cultura predominantemente oral, esto era crucial para que la enseñanza perdurara. Segundo, un acróstico completo, de la A a la Z, simbolizaba totalidad y plenitud. Al describir a esta mujer desde la Aleph hasta la Tav, el autor está diciendo que esta es una descripción completa, exhaustiva, del ideal de la sabiduría personificada en una mujer. No está describiendo las 22 tareas que una sola mujer debe hacer en un día, sino que está pintando un cuadro completo, abarcando todo el espectro de lo que significa una vida de valor y sabiduría. Otra pieza crucial del contexto es la autoría y la audiencia. Los versículos iniciales del capítulo nos dicen que estas son las palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Aunque la identidad de Lemuel es debatida, lo que es innegable es que este es el consejo de una madre a su hijo, un rey, sobre qué tipo de mujer buscar como esposa. No es un sermón de un hombre a las mujeres sobre cómo deben comportarse. Es una reina madre instruyendo a su hijo sobre el inmenso valor de una mujer de carácter. Esto cambia radicalmente la perspectiva. Ella le está diciendo, hijo,
No te fijes solo en la belleza o en las alianzas políticas. Busca una mujer de esta talla, porque ella será tu mayor tesoro, tu socia más valiosa y el pilar de tu reino. Finalmente, debemos entender el término clave, la frase que lo inicia todo. Eshet Chayil, comúnmente traducida como mujer virtuosa. Esta traducción, aunque no incorrecta, es terriblemente incompleta. La palabra hebrea Chayil es un término poderoso, usado predominantemente en el Antiguo Testamento en contextos militares. Significa fuerza, poder, eficiencia, riqueza, valor, como en un ejército valiente, Gibor Chayil. Así que Eshet Chayil se traduce más exactamente como mujer de valor, mujer de fortaleza, mujer de poder, o incluso mujer de guerra. No habla de una piedad pasiva y sumisa, sino de una fuerza activa, dinámica y formidable. Es la misma palabra usada para describir a los valientes de David. Al comprender esto, el poema se transforma de una lista de quehaceres domésticos a un himno de alabanza a una mujer poderosa, competente y de una fortaleza increíble, cuyo valor no reside en su docilidad, sino en su capacidad y su carácter. Ahora que hemos sentado las bases del contexto, vamos a sumergirnos en el poema mismo, comenzando con los versículos 10 al 15. El poema abre con una pregunta retórica que establece el tono de todo el pasaje. Mujer de valor, Eshet Chayil. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El autor inmediatamente establece el valor incalculable de esta mujer. No es un bien más, no es un accesorio para el hombre. Su valor es superior a las joyas más raras y costosas. Esto, en una sociedad patriarcal, es una declaración radical. El versículo 11 continúa. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. La confianza es la base de su relación. No es una confianza ciega, sino una que se gana a través de su carácter y competencia. Y noten la segunda parte. No carecerá de ganancias. La palabra hebrea para ganancias, shalal, a menudo se refiere al botín de guerra. Esto implica que ella no solo administra bien lo que hay, sino que activamente trae prosperidad y riqueza a la familia. Es una socia económica, una fuente de ganancia, no un gasto. El versículo 12 refuerza esto. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Su influencia es constante, positiva y duradera. Es una fuente de bendición ininterrumpida. Luego, los versículos 13 al 15 nos muestran su diligencia y su visión empresarial de una manera muy práctica. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Ella es proactiva. No espera que las cosas le lleguen. Selecciona materias primas de calidad, lo que implica conocimiento del mercado y habilidad para negociar, y trabaja con voluntad, con placer y deleite, no por obligación. Su trabajo es una expresión de su ser. El versículo 14 es fascinante. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Esta no es una mujer que solo va al mercado de la esquina. Esta metáfora es poderosa. Las naves de mercaderes viajaban a tierras lejanas, enfrentaban riesgos y traían bienes exóticos y valiosos. Esta mujer tiene una visión global para su hogar. Investiga, planifica y se esfuerza para traer lo mejor, no solo lo más fácil o cercano. Esto habla de su ingenio, su capacidad de planificación a largo plazo y su dedicación a la excelencia. Y el versículo 15 remata esta sección. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Su día comienza antes que el de los demás. Esta no es una descripción de agotamiento, sino de gestión eficiente del tiempo y de responsabilidad. Ella se asegura de que todos bajo su cuidado, tanto su familia como sus empleados, criadas, estén bien provistos. Ella es la gerente, la directora de operaciones de una casa que funciona como una empresa próspera. En estos primeros versículos, ya vemos un retrato que desafía cualquier estereotipo de una mujer pasiva y confinada al hogar. Vemos a una mujer de negocios astuta,
una gerente eficiente y una socia económica indispensable, cuyo valor es reconocido y celebrado. Si este análisis profundo te está abriendo los ojos a una nueva perspectiva de la palabra de Dios, te animo a que nos apoyes con un me gusta y te suscribas al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido como este para edificar a nuestra comunidad. Continuando nuestro viaje a través de este extraordinario poema, los versículos 16 al 20 nos presentan a la Eshet Chayil, no solo como una administradora del hogar, sino como una empresaria y una líder comunitaria con pleno derecho. Estas líneas destruyen por completo la noción de que el lugar de una mujer piadosa está exclusivamente dentro de las 4 paredes de su casa. El versículo 16 es una bomba teológica y económica. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Analicemos esto detenidamente. Considera la heredad. Ella evalúa una propiedad, un terreno. Esto requiere conocimiento de la tierra, de la ley de propiedad, de la economía local. No es una decisión impulsiva. Luego, y la compra. En el antiguo Israel, las transacciones de tierras eran un asunto serio, generalmente manejado por hombres. El hecho de que ella compre una propiedad indica que tiene independencia económica y autoridad legal para hacerlo. Ella controla sus propias finanzas, el fruto de sus manos. El dinero que usa no es una asignación de su esposo, es el resultado de su propio trabajo. Y finalmente, planta viña. No solo compra el terreno como una inversión pasiva, sino que lo desarrolla. Inicia un nuevo negocio, un viñedo, que era una de las empresas agrícolas más importantes y rentables de la época. Esto es emprendimiento en su máxima expresión. Es una inversionista, una desarrolladora de bienes raíces y una agricultora. El versículo 17 refuerza su capacidad para llevar a cabo estos proyectos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Esta es una imagen de alguien que se prepara para un trabajo duro y exigente. No es una mujer frágil o delicada. Es físicamente fuerte y resistente, y aplica esa fuerza a su trabajo con determinación. La fortaleza aquí es tanto física como de carácter. Ella no se amilana ante los desafíos. Los versículos 18 y 19 nos hablan de la calidad de su trabajo y su industria. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Ella monitorea sus empresas, negocios o mercancía. Tiene un sentido agudo para los negocios y sabe cuándo una empresa es rentable. La segunda parte, su lámpara no se apaga de noche, no significa que nunca duerme. Es una metáfora de prosperidad y preparación constante. En su hogar y en sus negocios, siempre hay luz, siempre hay actividad, siempre hay vigilancia. Simboliza que su empresa es tan próspera que puede permitirse el aceite para mantener las lámparas encendidas y que siempre está preparada para cualquier eventualidad. El versículo 19 aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Nos habla de su implicación en la industria textil, una de las principales fuentes de riqueza en el mundo antiguo. No solo supervisa, sino que ella misma es una artesana experta. Pero el versículo 20 es quizás el más importante de esta sección, porque equilibra su éxito empresarial con su carácter piadoso. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Su riqueza no la vuelve egoísta. Su éxito no es solo para su propio beneficio. Ella es generosa y compasiva. Su fortaleza económica se convierte en un canal de bendición para los más vulnerables de su comunidad. Es una filántropa, una benefactora. Su poder y su piedad no están en conflicto. Al contrario, su piedad informa cómo usa su poder. Ella es un pilar no solo de su familia, sino de toda su comunidad. A medida que avanzamos en el poema, desde el versículo 21 hasta el 26, el enfoque se desplaza sutilmente. Hemos visto su fuerza económica y su diligencia. Ahora, el poema ilumina su influencia, su dignidad y, sobre todo, su sabiduría. Estas cualidades revelan la profundidad de su carácter, que es la fuente de todas sus acciones. El versículo 21 dice:
No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. La nieve en Israel es rara, pero cuando llega, puede ser severa. La nieve aquí es una metáfora de cualquier crisis o tiempo difícil que pueda venir, ya sea un invierno literal, una recesión económica o una emergencia familiar. Ella no vive con miedo al futuro porque es una mujer previsora. Ha trabajado diligentemente para preparar a su familia. Las ropas dobles, en hebreo shanim, que también puede significar escarlata o carmesí, un tinte caro y de alta calidad, simbolizan no solo calor, sino provisión abundante y de calidad. Su familia no solo sobrevive, sino que prospera incluso en tiempos difíciles, gracias a su planificación y trabajo. El versículo 22 destaca que ella no solo provee para los demás, sino que también se cuida a sí misma. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Los tapices eran artículos de lujo. El lino fino y la púrpura eran los textiles más caros del mundo antiguo, a menudo asociados con la realeza. Esto no es vanidad, es una declaración de su estatus y éxito. Ella disfruta del fruto de su trabajo. Su vestimenta refleja su dignidad y el valor que se da a sí misma. Desafía la falsa piedad que a veces equipara la espiritualidad con la pobreza o el descuido personal. Ella es exitosa, y su apariencia lo refleja con elegancia y sin ostentación. El versículo 23 es particularmente revelador sobre su impacto. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Las puertas de la ciudad eran el centro de la vida cívica, legal y comercial. Era donde los líderes y jueces se reunían. El hecho de que su esposo sea respetado en este lugar de poder está directamente relacionado con ella. Una Eshet Chayil, como esposa, era una prueba del buen juicio de un hombre y una fuente de su propia prosperidad y estabilidad, lo que le permitía dedicarse a los asuntos cívicos. Ella no vive a la sombra de su esposo. Su luz hace que él también brille. Su competencia y carácter elevan a toda su familia. Y ahora, llegamos al corazón de su influencia en los versículos 25 y 26. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Aquí la vestidura es metafórica. Su verdadero atuendo, lo que la define, es su fortaleza interior y su dignidad. Y por eso, se ríe de lo porvenir. No es arrogancia. Es una confianza profunda y serena que proviene de su preparación y, como veremos más adelante, de su fe. No la consume la ansiedad por el futuro, porque sabe que ha hecho todo lo posible y confía en Dios para el resto. Finalmente, el versículo 26. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Esta es la culminación. Su valor no es solo práctico, sino también intelectual y espiritual. Cuando habla, sus palabras tienen peso, están llenas de sabiduría, Jochma, y su enseñanza no es dura ni legalista. Es la Torá de Chesed, la ley de la bondad, la gracia y el amor leal. Ella es una maestra, una consejera, cuya guía es tan valiosa como sus negocios. Es una líder sabia y compasiva. ¿Estás siendo bendecida por este estudio? ¿Sientes cómo la palabra de Dios te está hablando de una manera nueva y poderosa? Si es así, déjanos un me gusta y asegúrate de estar suscrita para que podamos seguir explorando juntas las riquezas de la Biblia. Llegamos a la conclusión del poema, los versículos 27 al 31. Esta es la culminación, el gran final donde se revela el secreto de la Eshet Chayil y se resume su legado. Después de detallar sus múltiples facetas como empresaria, gerente, inversionista y líder comunitaria, el autor ahora nos muestra el resultado de una vida así y el fundamento sobre el cual todo se construye. El versículo 27 sirve como un resumen de su carácter diligente. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Ella es una supervisora atenta, consciente de todo lo que sucede bajo su cargo. La frase «no come el pan de balde» o de ociosidad no solo significa que no es perezosa,
sino que cada bocado que come es el resultado de un trabajo productivo y honesto. Hay una integridad profunda en su forma de vida. Ella es la antítesis de la pereza y la negligencia. A continuación, en los versículos 28 y 29, vemos el testimonio de aquellos más cercanos a ella, el fruto de su vida en sus relaciones más íntimas. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. El primer y más importante círculo de su influencia, su propia familia, reconoce su valor. Sus hijos no la resienten por su trabajo, la admiran y la bendicen. Su esposo no se siente intimidado por su fortaleza, la celebra. Él la elogia públicamente, diciendo: «Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas». Este no es solo un cumplido romántico, es un reconocimiento público de su excelencia superior. En una cultura donde el honor público era de suma importancia, esta declaración de su esposo es el mayor tributo que podría recibir. Él ve su valor y no duda en proclamarlo. Y entonces, llegamos al versículo 30, que es la clave, el eje sobre el cual gira todo el poema. Este es el versículo que revela la fuente de su chayil, de su valor y fortaleza. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aquí, el poema establece un contraste fundamental. El encanto superficial, gracia, y la belleza física, hermosura, son engañosos y pasajeros. No son la base para una vida de valor. La verdadera fuente de la alabanza duradera, la verdadera esencia de la Eshet Chayil, es su temor a Jehová. Este temor no es miedo servil. En la literatura de sabiduría, temer a Jehová es el principio de la sabiduría. Es una postura de reverencia, respeto, adoración y obediencia a Dios. Significa que su vida entera está orientada hacia Él. Todas sus habilidades de negocios, su fuerza, su sabiduría para hablar, su generosidad, su planificación, todo fluye de su relación con Dios. Él es su fuente, su motivación y su propósito. Ella no hace todas estas cosas para ganar la aprobación de la sociedad o de su esposo, sino como un acto de adoración al Dios al que sirve. Este es el secreto. Su fuerza no es autosuficiente. Está anclada en Dios, y por eso, el poema concluye en el versículo 31, con un llamado a la acción para la comunidad. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. La comunidad debe reconocerla. Dadle del fruto de sus manos significa darle el crédito, la recompensa y el reconocimiento que merece por su trabajo. Y alábenla en las puertas sus hechos significa que su reputación, basada en sus acciones concretas, debe ser celebrada públicamente en el centro de la vida cívica. Su vida es un testimonio público del poder de una mujer que vive para Dios. Hemos recorrido este poema versículo por versículo, hemos desenterrado su contexto y hemos descubierto el significado original de la Eshet Chayil. Ahora, llegamos a la parte más importante. ¿Qué hacemos con esto hoy? ¿Cómo aplicamos este retrato antiguo a nuestras vidas en el siglo XXI, sin caer en la trampa del mito de la supermujer? El mayor error que hemos cometido con Proverbios 31 es leerlo como una lista de verificación literal para una sola persona. Ninguna mujer, ni siquiera en tiempos bíblicos, hacía todas estas cosas simultáneamente. No era una terrateniente, tejedora, comerciante, madre y líder cívica, todo antes del desayuno. Recordémoslo, es un poema acróstico que presenta un cuadro completo y multifacético de la sabiduría en acción. Es un ideal, un mosaico de virtudes. La aplicación real y liberadora para nosotras hoy no es intentar ser esta mujer en cada detalle, sino reconocer los principios de la Eshet Chayil en nuestras propias vidas y celebrar cómo Dios nos ha capacitado de maneras únicas. La Eshet Chayil no es un molde en el que todas debemos encajar. Es un espíritu que todas podemos encarnar. Pensemos en ello. La mujer soltera que administra sus finanzas con sabiduría, que invierte para su futuro y que sirve en su iglesia con sus talentos,
está reflejando el espíritu de la Eshet Chayil del versículo 16. La madre que se queda en casa y que se levanta temprano para crear un ambiente de amor y orden para su familia, que educa a sus hijos con sabiduría y bondad, está encarnando el espíritu de los versículos 15 y 26. La mujer profesional que trabaja con excelencia en su campo, que es respetada por su integridad y que usa su posición para bendecir a otros, está viviendo el espíritu de los versículos 17 y 23. La abuela jubilada que invierte su tiempo en enseñar a sus nietos, que es generosa con los necesitados en su comunidad y cuya confianza en Dios le permite reírse del porvenir, está demostrando el espíritu de los versículos 20 y 25. La mujer que lucha contra una enfermedad crónica con una fortaleza y una dignidad que inspiran a todos a su alrededor, está vistiendo la fuerza y el honor del versículo 25. Proverbios 31 no nos llama a hacer más, sino a ser más. Nos llama a ser mujeres de chayil, de fortaleza, valor y sustancia, en cualquier esfera de influencia que Dios nos haya dado. No se trata de la escala de nuestras empresas, sino de la calidad de nuestro carácter. No se trata de tener criadas, sino de administrar bien los recursos que tenemos. No se trata de vestir de púrpura literal, sino de vestirnos con la dignidad que proviene de saber quiénes somos en Cristo. El mensaje liberador de Proverbios 31 es este: deja de intentar ser ella. En cambio, busca temer al Señor con todo tu corazón. Y desde ese lugar de relación con Dios, Él desarrollará en ti tu propia y única expresión de chayil. Tu fortaleza no se verá exactamente como la de tu hermana en Cristo, y eso está bien. Es hermoso, porque juntas, como un cuerpo, mostramos al mundo el cuadro completo, de la A a la Z, de lo que es una mujer que vive para la gloria de Dios. Este pasaje no es una jaula de expectativas, hermanas. Es un par de alas. En resumen, hemos viajado juntas al corazón de Proverbios 31 y hemos descubierto que, lejos de ser un manual para la esposa perfecta que nos carga de culpa, es un poderoso himno de alabanza a la Eshet Chayil, la mujer de fortaleza, valor y poder. Hemos aprendido que no es una lista de tareas, sino un poema acróstico que celebra el espectro completo de la sabiduría en acción. Vimos que esta mujer no era pasiva ni confinada, sino una empresaria, una inversionista y una líder comunitaria. Y lo más importante, descubrimos que el secreto de su increíble capacidad no residía en sus habilidades, sino en su fundamento. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El propósito de este pasaje no es intimidarnos, sino inspirarnos a cultivar nuestro propio chayil en las circunstancias que Dios nos ha dado. Es un llamado a ser fuertes, sabias, diligentes y compasivas, todo ello fluyendo de una relación profunda y reverente con nuestro Creador. Que este estudio te libere de cualquier yugo de perfección y te inspire a abrazar la fortaleza que Dios ya ha puesto dentro de ti. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te pido que hagas 4 cosas. Primero, suscríbete a Luz Bíblica Hispana y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos estudios. Segundo, dale un me gusta a este video, para que YouTube lo muestre a más hermanas que necesitan escucharlo. Tercero, déjame un comentario abajo. Comparte qué fue lo que más te impactó, o cómo has lidiado tú con este pasaje. Y cuarto, comparte este video con una amiga, tu grupo de estudio, o una mujer en tu vida que necesite ser animada. Que la paz de Cristo sea con todas ustedes.